Buenos días, mi nombre es José Luis Mendoza, soy ingeniero de especificación para México. El día de hoy vamos a presentar el switchgear versus switchboard. Esa va a ser nuestra presentación. Por favor, si alguien no ve la presentación, refresquen o recarguen el navegador para que puedan ver la presentación. Y cualquier duda o comentario que tengan, por favor pueden hacerla en la ventana que tienen a un lado de su pantalla. Vamos a comenzar. Como bien saben, en la industria hay dos tipos de tableros, uno que se llama switchgear y otro que se llama switchboard. En esta ocasión, vamos a ver la comparativa que vamos a tener entre estos dos tableros, ya que la construcción y el manejo de cada uno de ellos es muy diferente a lo que es un switchboard o un switchgear, dependiendo de las características, dependiendo de la construcción, depende de muchas situaciones como los interruptores incluso, y además vamos a ver las normativas de cada uno de ellos como para interruptores, asimismo también para cada uno de los dos tableros, que en este caso es switchboard y switchgear. ¿Qué es lo importante que tenemos nosotros que considerar en cuestión de cuando vamos nosotros a seleccionar entre un switchgear y un switchboard? Bueno, en pocas palabras lo que vamos a hacer nosotros es tener nuestra parte fija de qué es lo que necesita nuestro cliente, qué es lo que va a tener el cliente, qué es lo que necesita, cómo lo va a aplicar. ¿Por qué? Pues porque dentro de todas estas gamas que tenemos ahí, estas 5 opciones, nosotros vamos a saber qué vamos a especificar o qué vamos nosotros a seleccionar. En este caso, por ejemplo, tenemos qué es la seguridad. Si para nuestro cliente la seguridad es muy alta, necesitaríamos ver qué tan alta es la que él busca. Por ejemplo, si nosotros tenemos un switchboard, en la parte de seguridad, nosotros tendríamos que usar un traje de astronauta para poder, yo le digo de astronauta, ¿verdad? Porque si ven en la foto que está ahí en la presentación, parece un astronauta, pero realmente es un equipo de protección eléctrica, el cual es el adecuado para ciertos rangos de arco eléctrico y para proteger al personal. Entonces, si realmente lo que se busca es una seguridad, tal vez esta no pueda ser, esta aplicación con el switchgear, el switchboard, que es con el traje, es muy incómodo para no poder trabajar, maniobrar o hacer el mantenimiento adecuado. En segundo caso, en la parte de un switchgear, en el switchgear podemos eliminar cierta parte con coordinación de protecciones para poder quitar ese equipamiento y que sea más ligero y más flexible para la gente de mantenimiento. La otra es el mantenimiento. Para un tablero switchboard, el mantenimiento, como ustedes bien saben, tenemos nosotros que considerar que para poder hacerlo necesitamos quitar los interruptores. Hay veces que son atornillados, hay veces que traen una silleta que es plug-in, la cual nos permite tener una mayor confiabilidad en quitarlos y una mayor rapidez. Pero, por ejemplo, en los switchgear, todo el mantenimiento se hace con la puerta cerrada, lo cual no abrimos el tablero, y asimismo, como no abrimos el tablero, lo que nosotros hacemos es, con el tablero cerrado podemos sacar nuestro interruptor, podemos dar el mantenimiento y sin estar expuestos. Esto se repercute también a lo que es seguridad y a lo que es mantenimiento. Si se dan cuenta en la foto que tenemos del lado derecho, tenemos la grúa de un switchgear que está sosteniendo un interruptor de potencia que ya sea que se va a insertar o en su caso lo han extraído. En este caso nosotros tenemos mayor seguridad, tenemos mayor confiabilidad en la cuestión de esta parte de seguridad que vamos a tener en los switchgear y obviamente, es un interruptor de potencia. La flexibilidad en la que vamos a caer nosotros es prácticamente
el uniforme o el equipo de protección eléctrica que nosotros vamos a tener o que la gente de mantenimiento va a tener, ¿sí? Se reduce. Entonces ellos tienen mayor movimiento y pueden hacer una mejor maniobra si es que se requiere. La otra es de que también en todos los interruptores, si ustedes se dan cuenta, en la parte, en la foto del lado derecho estamos viendo que todos los interruptores son interruptores de potencia o como comúnmente nosotros los llamamos electros. Ahorita vamos a ver las diferencias entre unos y otros. Y obviamente toda esta flexibilidad, que quiere decir que hay veces que si son del mismo marco, nosotros vamos a poder intercambiarlos unos con otros y se vuelve más flexible. Tenemos más probabilidad de poder cambiar, más posibilidad de poder cambiar los interruptores, el mantenimiento, el cambio, entender uno en stock. Entonces eso es lo que se vuelve. Lo otro y lo más importante, obviamente aquí la diferencia es en la economía. La economía en un switchboard y un switchgear es bastante, es un margen muy diferente. Por eso es que tenemos que evaluar los 4 puntos anteriores para saber qué es lo que necesita el cliente y qué es lo que él realmente va a necesitar para su aplicación, y sobre eso nos vamos a basar. La economía es un punto importante porque un switchgear es muy caro a comparación de un switchboard. En la cuestión de interruptores, nosotros tenemos dos tipos de interruptores. En los switchboard nosotros podemos tener interruptores de caja moldeada, y podemos tener interruptores de caja aislada. Si se dan cuenta, nosotros tenemos los interruptores de caja moldeada, son la parte de arriba que tenemos ahí en la foto, y son interruptores que realmente son conocidos como termomagnéticos. Todos estos de caja moldeada no tienen gran ciencia, son los que normalmente siempre ocupamos, ¿sí? Y los de caja aislada son los que comúnmente conocemos como interruptores electros, ¿sí? Dentro de estos interruptores, estos están construidos bajo la normativa UL 489. Esos UL 489, bueno, traen ciertas características, ciertas cosas que nosotros tenemos para poder construir nosotros como fabricante este tipo de interruptores. De estos interruptores también nosotros tenemos la parte de los interruptores de potencia. En los interruptores de potencia, ¿sí?, que son como los que están viendo en la parte de arriba, son muy parecidos a los electros o a los interruptores de caja aislada. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia entre unos y otros, unos van a ser los voltajes de operación, a otros van a ser los rangos de cortocircuito, la selectividad que podríamos tener nosotros con estos interruptores, no es lo mismo, y aparte de todo esto, estos están diseñados bajo otra UL, ¿sí? Esta UL que tenemos nosotros para este tipo de interruptores es la bueno, ahorita en la siguiente slide vamos a ver qué UL es, y vamos a ver todas las características que nosotros tenemos, por ejemplo, ya aquí en una tabla comparativa entre estos interruptores, los vamos a tener, por ejemplo, de lo que hablábamos. Vamos a ir renglón por renglón. En este caso vamos a tener características: máxima temperatura. En los interruptores de potencia tenemos que pueden soportar hasta 40 grados centígrados en temperatura ambiente, ¿sí? Y para los interruptores de caja aislada y de caja moldeada tenemos que soportan 25 grados centígrados. ¿Qué nos quiere decir esto? Que vamos a tener mayor seguridad, o en ambientes muy calurosos, extremosos, vamos a tener una ventaja con los interruptores de potencia. La construcción no es exactamente la misma, cada uno tiene su normativa. Como ya lo habíamos comentado, los interruptores en caja moldeada y los interruptores en caja aislada son UL 489 y los interruptores de potencia son UL 1066. En los voltajes de operación, otra de las características que bien les comentaba, aquí la podemos ver
en la tablita, en el cual los interruptores de potencia nosotros podemos llegar hasta 635 volts o 635. En la parte de como 635 va a ser como voltaje máximo, y el voltaje nominal siempre va a ser 600 y el de diseño. En la parte de los interruptores de caja aislada y los interruptores de caja moldeada, si se dan cuenta, nosotros no tenemos un voltaje máximo. A lo que se diseña es a lo que se va a estar, en este caso es 600 volts, 600 volts. ¿Sí? Eso es lo que nosotros vamos a tener. Por ejemplo, en una aplicación de 480 volts, nosotros podemos llegar hasta 508 volts. En algunos casos, por ejemplo, las mineras nos piden tener 500 volts en los buses. Después, en la siguiente característica que tenemos, es muy importante saber que en la parte de los interruptores de caja aislada y de caja aislada y de caja moldeada, nosotros tenemos que pueden ser fijos o removibles. Y en el voltaje, en la parte de los interruptores de potencia, nosotros tenemos que son todos son removibles. Bueno, aquí nos hacen también una pregunta al respecto en cuestión de que si un switchboard puede tener una entrada de 6.000 amperes. Sí hay switchboards, en este caso de 6.000 amperes. Nada más que, bueno, ahí ahorita vamos a pasar a las características precisamente ya de entre un switchboard y un switchgear, pero sí quería que vieran la diferencia, ¿no?, que hay entre en los interruptores que son caja moldeada, caja aislada y los interruptores de potencia, porque sobre esos nosotros vamos a ver cuáles son las aplicaciones y cuál es lo que nosotros vamos a tener. Si se dan cuenta, hablando ya con respecto a la pregunta de los 6.000 amperes, nosotros, si hablamos de un switchboard, lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque los interruptores en caja aislada llegan hasta 6.000 amperes. Y entonces, en un switchboard podríamos nosotros incluir los 6.000 amperes. En el caso, si quisiéramos hacer un tablero o un switchgear, el cual usa solo interruptores de potencia, solo llegamos hasta 5.000. Abajo, en la última, otra característica que nos faltó ahí mencionar, son la extracción de montaje, es con la puerta cerrada, siempre los interruptores de caja de potencia son con la puerta cerrada, y los interruptores aislados de caja aislada y los interruptores de caja moldeada, siempre tienes que quitar las tapas, hay que quitar tornillos y todo esto. Los niveles de aislamiento ahorita los vamos a checar. De hecho, por ahí están haciendo una pregunta también en cuestión de estos interruptores. Realmente los interruptores podemos llegar hasta 150 kiloamperes en interruptores de caja de potencia, interruptores de caja moldeada y de caja aislada podemos llegar hasta 100 kiloamperes, y en algunos, por ejemplo, que ya realmente no se usarían interruptores, serían confusibles, podemos llegar hasta 200 kiloamperes, pero eso ya sería del tablero. Los interruptores como tal llegamos hasta 150 para potencia, y los de caja moldeada y aislada llegamos a 100 kiloamperes. ¿Qué más? Bueno, aquí veíamos los rangos de corriente, como hace rato lo mencionaban, podemos llegar hasta 6.000 amperes en caja aislada, 5.000 en potencia, y en caja moldeada llegamos a 1.200. Hasta abajo viene una lista de los interruptores que nosotros tenemos. Por ejemplo, de potencia tenemos dos categorías, que es el Wave Pro y es el IntelliGuard. En los de aislada y en los moldeada, bueno, tenemos los Power Break 2, los IntelliGuard también. Tenemos la línea Q, la línea TY, los Spectra y los Record Plus. Ok, bueno, vamos a pasarnos a la siguiente slide.
Ok, bueno, en la parte de interruptores, hay unos interruptores también que nosotros tenemos que son hasta 200 kiloamperes. De hecho, sí llegamos a 200 kiloamperes. Es una serie del IntelliGuard que les mencionábamos anteriormente. Bueno, en cuestión de los switchgear y switchboard, una vez que ya entendimos de la parte de lo que es un interruptor de caja moldeada aislada y un interruptor de potencia, podríamos hablar que ahora sí, en los switchboards podemos mezclar los tres tipos de interruptores, pero en los switchgear nosotros solo vamos a poder tener interruptores de potencia. ¿Qué quiere decir esto? Que ya se empiezan a limitar. ¿Qué quiere decir? Que en los estándares nosotros dentro del switchgear solo vamos a poder utilizar el UL1066, que es para los interruptores de potencia, y el UL1558, que es para la construcción del tablero. Y para los switchboards vamos a poder usar lo que son la UL891 y la UL489 como tal. Ese sería un switchboard en el que tendríamos interruptores de caja aislada e interruptores de caja moldeada. Los estándares que manejamos para el switchgear, si hay un estándar que es por ANSI C3720, y para los switchboard no existe como tal. La NEMA, bueno, ya tenemos ahí, una es la SG y la otra es la PB2. Acuérdense que esto ya estamos hablando de los tableros como tal, la construcción de los tableros, las normativas y estándares que tenemos nosotros para los tableros. La máxima corriente que nosotros vamos a poder tener en cada uno de ellos es, para los switchgears podemos llegar hasta 5000 amperes de bus principal, y en los switchboards podemos llegar a 6000 amperes, que ahí es donde tendríamos la pregunta que nos estaban haciendo anteriormente, dentro del interruptor de 6000 amperes con un tablero de 6000 amperes. ¿Qué pasa aquí? Aquí ya se vuelve un switchboard. No podríamos llegar a ser un switchgear porque no tenemos ese rango de amperaje para poder montar un interruptor en el tablero. Bueno, aquí me hacen una pregunta también, que cuando hablamos de interruptores en caja moldeada, estamos hablando de los Power Break, de los Power Break 2. Esos son de caja aislada. Los IntelliGuard son de caja, son de potencia. Esos son las diferentes, ¿no? El Power Break 2 viene realmente con la UL 489, y el IntelliGuard viene con la UL 1066. Ok, bueno, seguimos con la parte de la máxima corriente de cortocircuito. Si bien, como les mencionaba, podríamos llegar hasta 100 kiloamperes sin fusibles. En este caso, para el switchgear, ya tenemos nosotros un marco de interruptor que podemos llegar hasta 200 kiloamperes. Este ya es una ventaja que podemos tener en el switchgear, ya que ahora las aplicaciones, bueno, algunas se han estado yendo a bastante capacidad interruptiva, y bueno, pues ya tenemos la opción en el switchgear. Los transformadores de potencia o los transformadores de control en el switchboard no son requeridos porque pueden o no usarse, pero en la parte del switchgear, ahí sí son forzosamente requeridos para toda la parte de control, que son eléctricamente operados y todo lo que vamos a necesitar de acuerdo a las necesidades. El dimensionamiento del bus, todo por ejemplo, en el switchgear, todo lo hacemos sobre elevación de temperatura, y en la parte de un switchboard lo hacemos en densidad de corriente.
los montajes de interruptores, como les había comentado, en el switchboard existen dos tipos de montajes: el montaje individual y el montaje en grupo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El montaje individual, hagan de cuenta que van las barras en todo lo largo en la parte trasera del tablero, y un montaje individual salen unas barras exclusivas para un solo interruptor. Ese sería un montaje individual. Para un montaje en grupo, lo que hacemos es, salen esas mismas barras, pero no para un interruptor, sino para un conjunto de barras en el cual vamos a tener varios interruptores de caja moldeada, que en este caso son los Spectra, que son los que vamos a tener en ese conjunto de barras, y vamos a tenerlos ahí como montaje en grupo. ¿Por qué? Porque podemos tener 2, 4, 6, 8, N interruptores que necesitemos, y el montaje individual que vamos a tener un solo interruptor. Por eso es individual, un solo interruptor con un solo camino de barras hacia las barras principales. Por eso es que decimos que en el switchboard tenemos individual o en grupo, y puede ser fijo o extraíble. Ahí tenemos opciones de poder hacer toda la parte de un switchboard como nosotros o como el cliente realmente lo necesite. En la parte del switchgear solamente tenemos que debe de ser siempre y por regla, para que pueda ser un switchgear debe de ser individual y tiene que ser extraíble. Y acuérdense que esta parte de extraíble siempre es con la puerta cerrada, tal cual como lo decimos en la característica de abajo, y el switchboard normalmente siempre tenemos que abrir las puertas o quitar tapas para poder tener acceso. Y aún así tenemos acceso y tenemos a veces la vista a todas las barras, a la barra principal, a la de tierras. Cuando quitamos nosotros un interruptor en el switchgear, solamente vemos los bornes de conexiones del interruptor. La extracción remota, esta en el switchgear puede ser opcional, en la parte del switchboard no está disponible en este caso. En el switchboard siempre usamos nuestra manivela que le ponemos al interruptor. El material del bus, en este caso para un switchgear, siempre es cobre, ahí no hay modificación. En el switchboard tenemos la facilidad de poder escoger entre el aluminio y el cobre, que realmente no afectan las características eléctricas, pero para un switchgear sí debe de ser de cobre. El aislamiento en las barras, nosotros en el aislamiento prácticamente como lo vemos aquí, tenemos varios acabados o varias opciones. Esto es de acuerdo a la característica de protección que necesitemos, que es desnudo, aislado o compartimentado. En la cuestión del switchboard lo podemos tener desnudo, aislado o compartimentado, que es un switchboard que lo podemos hacer compartimentado, pero no llega a ser un switchgear. No llega a ser un switchgear porque tenemos que abrir las puertas, porque no cumplimos con todos los requisitos que nos pide la ANSI C3720. En el tiempo que soportan o que pueden reconocer un cortocircuito cada uno de estos tableros, o más bien que pueden resistir estos tableros, es el switchgear puede resistir 30 ciclos, el switchboard solo resiste 3 ciclos. ¿Qué nos quiere decir? Que la estructura va a estar mucho más robusta en un switchgear que en un switchboard. En cuestión de coordinación de protecciones, nosotros vamos a tener que en la coordinación de protecciones, teniendo nosotros interruptores de potencia para un switchgear, nosotros vamos a hacer una mucho mejor coordinación porque podemos eliminar instantáneos, podemos tener algunas ventajas en poder manejar todas las curvas que nosotros necesitemos de tiempo largo, corto, instantáneo y falla tierra. En la cuestión básica, que es un switchboard, ahí solamente como vamos a usar interruptores de caja aislada y de caja moldeada, ya traemos unas curvas definidas y sobre esas curvas tenemos que hacer nuestra coordinación de protecciones. La máxima cantidad de interruptores que podemos tener por sección, bueno, en cuestiones de interruptores de potencia e interruptores de caja aislada o power break, IntelliGuard en este caso, en una sección podemos tener 4 y en una sección de switchboard podemos llegar a tener hasta 5. Y bueno, ahorita con esto acabaríamos este slide.
Voy a responder algunas preguntas que me están haciendo aquí por el chat. A ver, vamos a empezar. Aquí me estaban diciendo... Déjenme leer alguna pregunta que me están por aquí poniendo. Es... ok, bueno, en cuestión de el nivel de aislamiento del voltaje, eso prácticamente va de acuerdo al, supongo que se refieren al bill que puede existir del tablero. Como tal, bueno, en baja tensión el bill se ve afectado por la altura a la que vaya a estar el tablero, y sobre eso nos tendríamos que basar para ver cuál puede ser el derrateo que pudiera tener, ¿no? Normalmente, bueno, en media tensión es donde se presenta más y es donde se ponen a veces apartarrayos o algunos aditamentos para poder hacer la protección y que no se nos vaya al equipo de baja tensión. La cuestión de 30 ciclos de disparo es decir que nosotros podemos soportar hasta 30 ciclos. En este caso un ciclo son 16 milisegundos. Si lo multiplicamos serían alrededor de 400, bueno, como 500 milisegundos, lo que estaríamos, que es aproximadamente a un medio segundo, que podríamos soportar un cortocircuito. Esto obviamente no quiere decir que el interruptor está preparado para eso. Lo que nos hace esta ventaja es que podemos ser más selectivos en nuestra coordinación de protecciones. Otra de las cosas, bueno, aquí me dicen, bueno, ya hablamos que los interruptores de caja moldeada son los de caja moldeada. Para todos los que estamos familiarizados con nuestros interruptores, son Spectras y de la serie TY o TEDs. Todos estos interruptores termomagnéticos, todos son los de caja moldeada. Los de caja aislada son los Power Break 2 y los IntelliGuard son de potencia. Me dicen aquí otra, aparte de interruptores, los switchboard pueden alojar seccionadores bajo carga en media tensión. Bueno, acuérdense que nosotros aquí estamos hablando de baja tensión. Lo que se refiere a esta pregunta es, bueno, aquí tendríamos que entrar en media tensión. En media tensión existe lo que es un metal clad y un metal enclosed. Esos tableros también tienen sus características algo similares a lo que estamos viendo aquí, y bueno, ahí la respuesta sería sí, un metal enclosed puede tener un interruptor con fusibles. Otra pregunta. Bueno, en lo económico, aquí nosotros hablamos que un switchgear es más caro que un switchboard. No sé, igual ahí si respondí esa pregunta. Bueno, me preguntan que el interruptor de 6000 amperes es fijo, pero de ser extraíble, bueno, no entiendo bien la pregunta, pero igual nosotros podemos tener el interruptor de 6000 amperes fijo normalmente o extraíble, o sea, cualquiera de los dos. Con respecto a la competencia, también llegan hasta 5000 amperes en switchgear. Sí, esto hasta donde yo tengo conocimiento, me parece que sí, todos llegamos a 5000 amperes en switchgear. Esto es sobre diseño, por lo mismo de cómo está conformado un tablero, pero igual podríamos abundar un poquito más en esto. No conozco exactamente bien la competencia, al menos nosotros llegamos hasta 5000 amperes.
Ok, bueno, yo creo que ya de lo económico ya quedó, ahí no hay ningún problema, o sea, y ahí ya vimos que el switchboard es más económico que el switchgear, obviamente por el tipo de construcción. Aquí me dicen otra, no me queda claro la selección del bus en por sobrelevación. No, bueno, aquí acuérdense, la sobrelevación, lo que estamos queriendo decir con lo de sobrelevación de temperatura es, nosotros muchas veces tenemos algunas aplicaciones que nos piden, no sé, 1000 amperes por pulgada cuadrada. ¿Qué quiere decir esto? Que en el espesor que va a tener la barra de cobre deben de pasar 1000 amperes por cada pulgada cuadrada que nosotros tengamos en esa barra. Eso quiere decir que o sea, el diseño de ese tablero o de esa barra es por densidad de corriente. Estamos diciendo que en una pulgada cuadrada van a pasar ahí los 1000 amperes. Cuando lo hacemos por sobrelevación de temperatura, nosotros tenemos dentro de la UL, la 1558, que es lo de los switchgear, tenemos ciertas características que nos permiten tener un calentamiento en las barras. No recuerdo exactamente cuál es ese calentamiento para las barras, me parece que son 50 o 60 grados centígrados, el cual te permite tener en las barras para poder tener ese dimensionamiento y esa capacidad de conducción de las barras. ¿Qué quiere decir? Que en unas barras de 5000 amperes nosotros podemos tener una o dos, no importa el espesor que vayamos a tener en esas barras de cobre, simplemente lo que nos va a interesar es tener que no rebasemos esa disipación de calor en las barras. Bueno, vamos a continuar y ahorita seguimos respondiendo las preguntas. Acuérdense, nos quedamos por aquí en la parte de la sobrelevación de temperatura y bueno, aquí confirmando son 65 grados centígrados la que vamos a tener para la parte de los switchgear. Bueno, vamos a continuar. Aquí prácticamente, bueno, vamos a ver unas características que ya las veníamos platicando. Una de ellas que es la coordinación del sistema. En este caso, en la coordinación del sistema hablábamos de la coordinación de protecciones, en el cual en un switchgear vamos a tener toda la parte de los interruptores de potencia, como podemos omitir el instantáneo, vamos a tener una selectividad en las curvas, podemos tener comunicación entre ellos mismos y tener un mayor control en la apertura y cierre de los interruptores, nos ayuda bastante. En cuestiones, hablábamos de los de caja moldeada y de los de caja aislada, en este caso Spectras, y refiriéndonos a los Power Break, los Spectras traen una curva definida, entonces es un poco más básico o más, digámoslo, a veces complicado poder hacer una selectividad completa, una selectividad que podríamos hacer mucho mejor con los de potencia que con los de caja aislada y caja moldeada. En este caso, pues la slide es a lo que se refiere, ¿no? Tenemos una mejor coordinación en un switchgear que en un switchboard por los interruptores. El tamaño, bueno, el tamaño y accesibilidad, aquí realmente lo que hablamos o queríamos decir es, en un switchboard, depende mucho de la aplicación, es por eso que hablábamos en un principio. En un switchboard podemos tener un solo acceso por enfrente, lo cual nos permite pegar el switchboard a un a un muro, y todo el acceso lo vamos a tener por enfrente. Pero si lo que buscamos es seguridad, pues tendríamos que buscar un switchgear, y el switchgear es acceso por enfrente y por atrás. Obviamente no es la misma aplicación, tenemos que saber cuáles son esas necesidades, qué es lo que realmente vamos a ofrecer y qué es lo que queremos como tal, ya sea como usuario final, sea como diseñador, para poder
presentarle a nuestro cliente la mejor solución y obviamente, bueno, vamos a ir jugando con dimensiones, vamos a ir jugando con el acceso. El switchboard tiene la opción de poder ser acceso frontal y acceso por atrás, pero el switchgear solamente es acceso por los dos lados. Bueno, aquí en cuestión de la economía, bueno, lo hemos casi ido repitiendo una tras otra. No son exactamente los mismos tableros, tienen mucha diferencia en cuestión de dinero. El costo va referenciado a seguridad, a mantenimiento, a confiabilidad del sistema, que por una mala coordinación de protecciones no vaya a tener que se vaya a parar su planta, la producción, todo. Entonces, todo va de la mano, ¿no? El costo aquí sí es muy representativo entre uno y otro, pero también en cuestiones de características, de especificación, tendríamos que evaluar qué es lo que necesita el cliente, ¿no? Todo se reduce a las necesidades que el cliente va a necesitar. Que bueno, como lo veníamos diciendo, como último punto es el 5, ya es decir, bueno, ok, ya tienes todo, ¿qué necesitas? Confiabilidad, mantenimiento, bla, 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 todo lo que venimos diciendo. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque de aquí vamos a partir, de aquí vamos a decidir si le vamos a ofrecer un switchboard o si queremos un switchboard o queremos un switchgear. Si vamos a buscar confiabilidad, si vamos a buscar seguridad para nuestro personal o para la gente de mantenimiento, aquí es donde vamos a definir todo. Después de conocer todos estos pasos, a fin de cuentas todo se reduce a la necesidad que vayamos a tener. Bueno, antes de pasar, bueno, a ver, vamos a dar con esta última slide y pasamos a la serie de preguntas. Bueno, el switchgear generalmente, como ya lo venimos hablando desde todas las slides, lo que realmente nosotros necesitamos saber la necesidad de nuestro cliente. La otra, ¿qué es lo que busca? Si se requiere seguridad y coordinación selectiva de las protecciones, una coordinación selectiva que nos permita hacer todo, ese arreglo que podamos tener para el cortocircuito, pues nos conviene un switchgear. La otra es la mantenibilidad, es importante. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, nos referimos a la parte de continuidad que va a tener nuestro usuario en cuestión de su producción o de su planta o de lo que él realmente, por ejemplo, para un hospital, que ya saben que ahí es muy, muy, muy crítico el que se vaya en quirófanos, no sé, a lo mejor un hospital de alta especialidad, ahí necesitaríamos uno de estos tipos de tableros. El otro, el circuito conduce a altos niveles de corriente. Bueno, aquí vamos, todos los circuitos que vamos a tener en estos interruptores son interruptores que son de potencia y que vamos a tener interruptores de 1000, de 800, de 1600, de 2000 amperes, los cuales vamos a respaldar ciertas cargas. Otra de las cuestiones importantes, bueno, que en estos tableros, todos los interruptores, como los vemos aquí, cada uno de ellos, podemos irlos monitoreando para checar cuál es la energía que están suministrando, cómo está la energía, ir viendo y poder sacar provecho de estas características que nos permiten monitorear cada uno de los derivados y obviamente pues tener un estatus para un mejor aprovechamiento de la energía. Bueno, hablábamos de las cargas pesadas y de la vida útil del equipo, que es importante para no estar cerrando y abriendo un interruptor, simplemente se están monitoreando. Y precisamente, bueno, cuando hay este crecimiento de plantas, todo extensiones que llegan a tener, muchas veces estos tableros podemos ir acoplando secciones a los costados, o en este caso, si se dan cuenta, tenemos 3 gavetas que podrían ser espacios
para poder hacer una ampliación en caso necesario de esta planta. Bueno, terminando con este slide, ahora sí vamos a pasar a la serie de preguntas. Nos habíamos quedado por ahí en la parte de la sobrelevación de temperatura. Ok, bueno, aquí me dicen, un centro de control de motores con casillas extraíbles, ¿se considera un switchboard? Bueno, no es que no se considera un switchboard, realmente es un centro de control de motores y sobre ese rigen otras ULs. No es la misma UL, podemos usar los interruptores, los de caja moldeada, los de caja aislada, incluso los de caja, los interruptores de potencia, los cuales podemos ir, dependiendo la aplicación, podemos tenerlos en un CCM, pero la construcción del CCM es totalmente diferente y va sobre otra UL de construcción. Bueno, aquí me dice, ¿dónde nos quedamos? Aquí estamos leyendo. Ok, aquí a la máxima cantidad de interruptores por sección, te refieres a 4 interruptores en una columna, ¿cuál es el marco más grande que es? Bueno, aquí en la parte de interruptores, a la máxima cantidad de interruptores por sección, sí. En cuestión de switchboard, estamos hablando de interruptores de 1600 amperes, de marco de 1600 amperes, y para que son, digamos, lo que es el de menor capacidad, el que nos permite más stack. Y para la parte del switchgear estábamos hablando que eran 4, y de ahí me parece que es hasta 2000 de marco. Ok, aquí confirmando nada más la UL de los SMs para la pregunta anterior, es la UL 845. Aquí hay una pregunta, ¿se cuenta con una protección contra arc flash en estos tableros, ya sea switchgear o switchboard? Miren, la protección de arc flash, más bien tenemos que tener en cuenta que el arc flash como tal lo podemos reducir de acuerdo a las características que podamos ofrecer o tecnologías. Si tenemos por ejemplo, vamos a tener más bien, a ver, vamos a diferenciar. El arc flash es el evento que va a surgir en caso de un cortocircuito, ¿sí? Si se refieren a lo que sea, es un arc resistant, un tablero resistente al arco, como tal, estamos ya por lanzar nuestro tablero de resistente al arco en baja tensión, que sería que estábamos viendo, que era el AK-20, y ese sería un resistente al arco. Si hablamos de arc flash, lo que podemos hacer, o de esta característica, tenemos tecnologías para poder mitigar ese arco eléctrico y hacerlo mucho menor sin llegar a un diseño de un resistente al arco, sin un tablero resistente al arco. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? El que es resistente al arco va a aguantar esa explosión en el rango más alto, pero a su vez puede llegar a destruirse toda la sección o el compartimiento según sea el tablero. En cuestión de un arc resistant, de una mitigación de arco, tanto en un switchboard como en un switchgear, lo que hacemos es bajar el nivel de cortocircuito, bajar esa energía para poder tenerlo más limpio y que no nos afecte ni al personal ni a nuestro equipo ese arco eléctrico que va a surgir dentro del evento.
Bueno, físicamente en cómo se diferencia el tipo de extracción es que cuando es una extracción remota lo que hacemos es, tenemos un motor, una cajita que se inserta en la parte del interruptor en donde insertamos la manivela, y a través de un cordón tenemos un botón que a lo lejos nosotros podemos hacer esa extracción. Esa es la diferencia. Y si lo tenemos que hacer, digámoslo, no va a ser remota, tenemos que sacar nuestra manivela que va a estar dentro del interruptor, y eso lo hacemos ahí en el interruptor. ¿Qué opciones de coordinación de protecciones existen para los switchboard? Bueno, las opciones que existen, por ahí vamos a tener, yo creo, unas presentaciones acerca de lo que es mitigación de arco eléctrico, en lo cual vamos a explicar, pero así a grandes rasgos nosotros tenemos lo que es reconocimiento de onda y uno que le llamamos que es eliminación del instantáneo. Sí, eliminación del instantáneo en las protecciones, y sobre eso te vas guiando de acuerdo a las curvas y de acuerdo a unas tablas que todos los fabricantes tenemos para cada uno de los interruptores, y que se vayan haciendo selectivos desde abajo, desde aguas abajo, no importa que sea un termomagnético, hasta llegar a un tablero posiblemente switchgear con eliminación del instantáneo. ¿Cuál es el amperaje para la barra de tierras en cada tablero, tanto para el switchgear como para el switchboard? Esa yo creo que sí la tendría que investigar. Déjenme preguntar, a ver si ahorita alguien me la responde. Pero si no mal recuerdo, me parece que es de la misma capacidad de las barras que nosotros vamos a tener o sea, es al 100%. Por aquí última pregunta, bueno, últimas dos preguntas. Nos dicen, ¿existe alguna limitante en la cantidad de interruptores electromagnéticos de 2000 amperes que se pueden instalar en una sola sección? Bueno, es lo que habíamos hablado, ¿no? En switchboards de 1600 podemos llegar hasta 5 interruptores, y en interruptores interruptores switchgear podemos tener hasta 4 de 2000 amperes en una sola columna. 33% el bus de tierra para los switchgear. Ok, bueno, aquí ya me apoyaron unos compañeros, el 33% en los switchgear es como se considera para la barra de tierra, y puede llegar hasta el 50%. Bueno, en la de 2000 amperes, ahí ya lo tenemos, ya lo habíamos dicho, 4 interruptores en switchgear y 5 interruptores en switchboard. El switchboard puede venir a prueba de arco interno. No, el switchboard no tenemos esa característica. Lo que hablábamos otra vez es, tenemos tecnologías para mitigar el arco eléctrico y no llegar a un tablero de ese tipo. Ok, a ver, me dicen que ya están discutiendo por ahí entre switchgear y switchboard. Vamos a hacer un pequeño resumen. Y si ven la pantalla, les voy a pasar la primera slide, que es muy ilustrativa, en la cual van a ver exactamente la diferencia entre uno y otro. Miren, si se dan cuenta, a ver, respondiendo a esta última pregunta, el switchboard es el del lado izquierdo y el switchgear es el del lado derecho. ¿Por qué razón? En los switchboards, si nosotros abrimos cualquier tapa que tengamos, las laterales, frontales, o quitamos alguna tapa, ¿sí?, vamos a ver las barras,
vamos a ver el montaje en grupo o vamos a ver el montaje individual de cada uno de los interruptores. Y es más, otra diferencia es que todos, o sea, en estos podemos tener interruptores de caja moldeada, o sea, es decir, interruptores Spectra, interruptores IntelliGuard, podemos tener interruptores Power Break, podemos tener toda serie de interruptores en este. Y las normativas que rigen un switchboard, ¿sí?, es UL4 489 para interruptores y 891 para el tablero, ¿sí? Y en la parte de un switchgear, aquí no se ve, pero en el switchgear, si lo tendríamos un poquito de lado, veríamos un doble fondo. ¿Por qué un doble fondo? Porque vamos a tener que todo va a estar compartimentado, todo va a ser extraíble, todos los interruptores van a ser extraíbles, y todos los interruptores tienen que ser interruptores, todos deben de ser interruptores de potencia. No puede haber mezcolanza de interruptores. Por eso es que este solo se rige sobre la UL 1558 y la UL 1066. Esas normativas, los que nosotros regimos, es para el switchgear y para el switchboard. Bueno, espero que con esta ilustración y explicación haya quedado claro esa pregunta y ya no se peleen ahí en el debate, pues. Ok, dice aquí, ¿se puede instalar el sensor de arco eléctrico de fibra óptica dentro de un switchgear o un switchboard? Pues no sería usual, pero se puede usar en los dos, no hay ningún problema. No es conveniente en el switchboard porque el switchboard como tal no está compartimentado y el no estar compartimentado, cualquier luz, cualquier cosa nos puede, o sea, disparar, y no es recomendable. O sea, se puede usar, pero no es recomendable en cada uno de los dos. Normalmente se hacen para tableros de media tensión y no para switchgear también, pero no es tan recomendable en baja tensión, ¿no? Sí, bueno, en switchgear sí, como le decíamos, sí se puede poner, pero también ahí sí hay más ventajas que podríamos poner. No es recomendable, no es común, solamente algunos casos especiales en los cuales podríamos atender puntualmente. Bueno, después de esta guerra de preguntas, no sé si hay alguna más. No, bueno, ok, perfecto. Bueno, pues les agradezco mucho su tiempo, espero les haya sido útil toda esta información. Cualquier cosa que necesiten, mi correo es joseluis.mendoza@ge.com y ustedes pueden descargar la presentación dentro de la plataforma y se les llegará el video por mail, o sea, el link para que puedan descargar el video y obviamente toda la plática, ¿no? También tenemos por aquí una página, o bueno, unas pequeñas recomendaciones. Igual aquí hay en la página de nosotros, pueden tener ahí acceso a varias información y links que pueden ir consultando. De cualquier forma, esta presentación va a estar en línea, así como se les hará llegar el video. Bueno, pues muchas gracias y espero y hayan disfrutado de esta presentación. Muchas gracias.